Doy cuenta con el amparo directo 107/2023. Aquí la parte quejosa es la parte actora en el juicio de nulidad y viene contra la resolución emitida por la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y el proyecto que se somete a la consideración de los señores magistrados propone conceder el amparo. Aquí el acto reclamado son unas medidas coercitivas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, activos financieros o activos intangibles derivados de una concesión. Y aquí en el caso la sentencia que declaró la nulidad de la acción al estimar que carecía de firma autógrafa respecto a los demás conceptos de impugnación, los desestimó. El proyecto propone, atendiendo al principio de mayor beneficio, estudiar el primer concepto de versión formulado por la quejosa y estimar que, contrario a lo señalado, los derechos de recuperación relativos a una concesión se deben tener como activo financiero y no como un activo intangible, atendiendo a las cláusulas del título de concesión. Para ser un poco más clara, aquí es precisamente si los ingresos que recibe la quejosa por el uso o aprovechamiento de unas vías concesionadas son un acto financiero, son un activo, financiero o un activo intangible. En el proyecto se está considerando precisamente que es un activo financiero, pues existe expresamente en el contrato del derecho de recuperación por la inversión realizada por las concesiones, está claramente definido en importes específicos. Esto es el monto total de la inversión, más una tasa interna del retorno fijo del 10% real anual durante el plazo de la concesión. De ahí que la contraprestación que recibe la quejosa constituye un activo financiero en la medida que está garantizada la recuperación de la inversión más la tasa de retorno fija del 10% anual. Y por esa razón se considera necesario estudiar los demás conceptos de violación. Es la cuenta. ¿Está a consideración del Pleno la propuesta? Tiene el uso de la palabra el magistrado Germán. Gracias, estoy de acuerdo, señor magistrado presidente, estoy de acuerdo con el proyecto, haría salvedad de persona moral y haría salvedad respecto de algunas cuestiones de las consideraciones, porque, digo, creo que no amerita hacer el desarrollo, pero creo que precisamente la autoridad está confundiendo conceptos, porque está manejando como opuesto activo intangible frente a activo financiero, y lo que ocurre es que son clasificaciones distintas. O sea, activo intangible se opone a activo tangible, y eso se refiere solamente a si tiene un soporte material o no. Y activo financiero se opone a activo no financiero, que tiene que ver con que si tiene un valor económico directamente cuantificable y si genera o no, o tiene posibilidad o no de generar una utilidad. Entonces, puede haber activos intangibles que sean financieros y puede haber activos intangibles que sean no financieros. O sea, la autoridad aquí empezó haciendo una mezcolanza técnica y precisamente por eso estoy de acuerdo en la construcción del amparo, porque al final de cuentas, para efectos de las obligaciones que se le pretenden aplicar a la parte quejosa, lo relevante es si es un activo financiero o no, que es como ella lo registró. Pero realmente creo que pudo haberse desarrollado un poco más la distinción técnica entre activos, entre las clasificaciones de activos, pero al final de cuentas no trasciende al sentido del fallo, por eso nada más haría salvedades respecto de algunas consideraciones. Gracias. Gracias a usted. Bueno, yo en principio no comparto la propuesta. Yo considero, al margen de las definiciones que se manejan como tangible, intangible o activo financiero, yo me voy más al sustento en que se basó la autoridad demandada de nula para emitir la resolución que se está combatiendo. Y me voy específicamente a los párrafos donde usted hace el estudio a partir de la hoja 94 en adelante, donde empieza el estudio de fondo. Y precisamente los párrafos del Comité de Interpretación de Normas Internacionales de Información Financiera, que es el número 12, y los párrafos son el 15, 16 y 17. Yo creo que ahí está la clave para determinar lo que ellos consideran como activo financiero.
Y yo considero que no se encuentra dentro del párrafo 16, cuando ese párrafo 16 dice: el operador reconocerá un activo financiero en la medida que tenga un derecho contractual incondicional a recibir de la concedente o de una entidad bajo la supervisión de ella efectivo u otro activo. Y yo no advierto que haya una cláusula que diga que le va a dar efectivo u otro activo, precisamente por los beneficios que se obtengan al construir la carretera. Y yo mejor considero que realmente es aplicable el párrafo 17. El párrafo 17 dice: el operador reconocerá un activo intangible en la medida en que reciba un derecho, una licencia a efectuar cargos a los usuarios del servicio público. El derecho para efectuarlos no es un derecho incondicional a recibir efectivo, porque los importes están condicionados al grado de uso del servicio de parte del público. Para mí está en esta hipótesis, no está en la hipótesis del párrafo 16. Entonces, yo considero que, que él optó por recibir las cuotas de peaje. La quejosa ejerció precisamente la opción. Y el capital y el rendimiento los recuperará con las cuotas de peaje. Eso es lo que yo advierto de todo este estudio. Está muy larga la sentencia de nulidad, me aboqué al análisis de ella, se transcriben el acto demandado de nulo, se transcriben por ahí algunas cláusulas, pero de las cláusulas que incluso se transcriben en el proyecto que ahora nos proponen a consideración, yo no advierto que la autoridad sea obligado a pagarle directamente al concesionario o a la concesionaria. Por ese motivo, pues yo no comparto la propuesta. Para mí no está en el párrafo, dije 16. 17. No está en el párrafo 16 y sí está en el párrafo 17, ¿no? Consecuentemente, yo haría voto particular en contra, porque no comparto la propuesta. Yo advierto también que en este momento, el que se emita una resolución diciéndole que sea de esa manera y que lo maneje como activo financiero, no sé hasta dónde lo vayan a interpretar, como que ya hay que pagarle también ahorita, aunque ya se vencía, creo que la concesión por en este año, y ya tiene una ampliación hasta el 51. Incluso por ahí se hace valer que tendríamos 12 años adicionales. Entonces, ¿qué es lo que se está pretendiendo en sí con esta demanda de amparo, con la demanda de nulidad? ¿No? Que se le pague en efectivo y aparte que recupere partes por las cuotas. Eso no me queda claro en la propuesta, ¿no? Y para mí, creo que se ubica tal como lo dijo la autoridad demandada de nula y como lo establece la autoridad responsable en el párrafo 17. Tengo las notas aquí y bueno, creo que incluso cuando vamos haciendo el estudio vamos mezclando o se mezcla lo relativo al párrafo 16 con el párrafo 17 para llegar a la conclusión que son activos financieros. Se dice por una parte que él va a empezar a cobrar, pero eso no impide, así lo interpreto yo del estudio que se hace, que se determine como un activo financiero. Y entonces llegamos a la conclusión, ¿no?, de la lectura integral de la propuesta, de que él tiene derecho a que se le haga un pago en efectivo por los beneficios que haya realizado al construir esa carretera. Y yo no creo que deba ser mezclada las dos opciones. Para mí solo hay una. Tan es así que al final de una de las opciones, bueno, de uno de los párrafos se dice que si al término de la concesión no se ha, no ha obtenido toda la recuperación de lo que invirtió, más aparte un 10% adicional, pues se le da la opción de que pueda ampliar la prórroga, que se haga una prórroga. Pero nosotros ahorita estamos diciendo, pues sí, ya es un activo financiero. ¿Y qué con eso le van a pagar ahorita? Esa es la inquietud que yo tengo.
Le pagarían ahorita si todavía no se vence el término, se vence en el 51. Y todavía no sabemos, son actos a futuro además. Entonces, creo, a lo mejor opinión de ustedes, que creo que no debería concederse el amparo por ese motivo. Por ese motivo yo votaría en contra. Ahí hay el voto en ese sentido de que él optó precisamente porque el capital y el rendimiento los recuperaba a través de las cuotas de peaje, ¿no? Y bueno, ya tiene una prórroga que se fue haciendo la prórroga primero en una parte y luego otra y llegó hasta el año del 2051. Y por ese motivo, pues no sabemos si lo va a recuperar o no lo va a recuperar adicionalmente a lo que ya mencioné en ese tiempo. Pero creo que no estaríamos en actitud de decir ahorita que cambiemos que lo que denominan activo financiero por activo intangible. Muchas gracias. Tiene uso de la palabra la magistrada Amanda. No, o sea, efectivamente, si tiene la prórroga, y como usted lo dice, era una de dos, o si no recuperaba la inversión, pues, también se le tenía que regresar el 10% o prorrogar la concesión. En el caso sí se prorrogó la concesión. Pero yo creo que aquí es más un tema contable, porque esto de que sea activo financiero es precisamente para efectos de contabilidad, donde acomodar esos ingresos. No es que se le tenga que pagar. Bueno, al menos yo así lo entendí. Por eso es la situación de que vienen como, cómo se debe qué es lo que quieres que sean activos financieros. Está el asunto muy en la línea. Es un asunto demasiado técnico y más contable que otra cosa. Pero bueno, fue de la manera que más o menos se entendió, pero no sé si el magistrado, bueno, el magistrado Germán dice que está de acuerdo, pero no más daría salvedades. Dígame qué salvedades, pues yo las podría corregir. O sea, ahorita no se le tiene que pagar. O sea, él nada más viene como por la llamada de atención que le está haciendo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tiene uso la palabra el magistrado Germán. Gracias, señor magistrado presidente. A ver, es que yo inicialmente comentaba que haría salvedades respecto a algunas consideraciones sobre la clasificación del activo, precisamente porque la autoridad empezó en su requerimiento oponiendo los conceptos de activo intangible, activo financiero, cuando que se trata de clasificaciones diferentes. Entonces, ¿qué problema tenemos precedente a esa confusión o a esa manipulación de conceptos por parte de la autoridad? La invocación de los criterios internacionales que cita la autoridad. ¿Por qué? Porque de alguna manera estas cuestiones de cómo se clasifican contablemente algunas cosas corresponden a la ciencia contable. No son normas jurídicas estrictamente. Y entonces ahí tenemos otros problemas que están planteados por la parte quejosa, pero que no se consideran directamente en el proyecto. Yo decía, hago salvedades en el entendido de que si iba a quedar así el proyecto, pues no era necesario hacer un desarrollo adicional. Pero yo creo que el problema precedente es que tendríamos que resolver si la autoridad puede obligar a la quejosa a clasificar sus registros contables conforme a unos criterios internacionales que no están publicados en México y que por lo tanto yo en lo personal considero que no se pueden considerar normas obligatorias. Y entonces, ¿qué ocurre? La obligación de llevar contabilidad para los contribuyentes mexicanos es que la contabilidad refleje las operaciones realizadas. Y eso está. Ahora, ¿cómo se clasifiquen los registros contables? Es un tema que en principio queda en libertad del contribuyente, cómo organice su contabilidad. Y la evaluación que pueden hacer las autoridades se refiere de manera, por lo menos directa,
a los principios de contabilidad generalmente aceptados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que no invocó la autoridad, porque esos son principios de la Asociación de Contadores Mexicana. Está invocando unos criterios internacionales que no están publicados y que por lo tanto, en alguna parte dice la cosa, pues no me obligan, y yo creo que ahí tiene toda la razón. Sobre todo porque son incompatibles con la teoría contable en cuanto a hacer la distinción. ¿Por qué? Porque como decía el señor maestro Orlando hace un momento, en uno de los párrafos, el 17 o en el 16, dice, es que si tienes la posibilidad de cobrar en efectivo un importe, entonces es activo financiero. Pero si el pago no es en efectivo, entonces es activo intangible. Eso, conforme a la estructura de la contabilidad, conforme a los principios de contabilidad mexicanos, perdón, es una barbaridad. ¿Por qué? Porque y perdón que me regrese, los activos se clasifican conforme a diferentes criterios y son criterios excluyentes entre sí. Un activo puede ser tangible o intangible dependiendo de si tiene o no un soporte material sobre el que recaiga el derecho. Por ejemplo, mis inventarios, todos los objetos que tengo para venta son activos tangibles. ¿Por qué? Hay objetos materiales. Mi marca registrada es un activo intangible. ¿Por qué? Porque no tiene un objeto material sobre el que recaiga mi derecho. Es un concepto. Ambos son activos para efectos de la contabilidad de la empresa. Uno es tangible, uno es intangible. No tiene nada que ver con que si me lo pagan en efectivo o no. ¿Por qué? Mi marca puede ser que yo la venda y la venda en 10 pesos porque no hubo comprador, o puede ser que la venda en 10 millones de pesos porque hubo quien consideró que esa marca en particular tenía un valor enorme. Pero sigue siendo intangible. Ahora, la otra clasificación es de activos financieros y activos no financieros. Y esa clasificación depende, en principio, de si el activo tiene directamente un valor económico cuantificable o no. Y con algunas características, si me genera o no una utilidad o beneficio, o incluso una pérdida. Y entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo tener un activo que es tangible, mis inventarios, y desde otra clasificación ese es financiero. ¿Por qué? Porque sé cuánto vale cada uno de mis objetos que voy a vender. Y puedo tener una marca que es intangible y en principio, si no está valorada, no es financiera. Pero ¿qué pasa si mi marca tiene una clasificación de valor económico por algún motivo? Hay algunas marcas internacionales que valen millones, la pura marca. Entonces, contablemente, ese activo yo lo podría considerar financiero, porque el solo derecho a la marca tiene un valor económico. Son clasificaciones distintas. Y entonces, por eso es que la parte quejosa dice, oye, me está queriendo aplicar unos criterios internacionales que en principio no me son obligatorios. Si no vamos a estar de acuerdo en el tratamiento de que son o no directamente financieros con la información que hay en el proyecto, entonces a lo mejor lo más conveniente sería estudiar los conceptos previos relativos a si le obligan o no le obligan los criterios internacionales, porque en opinión personal de un servidor, de manera directa no le obligan. Y si de manera directa no le obligan, entonces pues la opinión de la autoridad con base en esos criterios, pues será muy respetable, pero no es obligatoria para el particular. O sea, ¿por qué me vas a obligar a clasificar este concepto en mi contabilidad como activo intangible y no financiero, si son cosas independientes? Entonces el problema se vuelve técnicamente, creo que, más complejo. A lo mejor la solución podría ser más sencilla, en opinión personal de un servidor.
¿Cuál? Contablemente, las clasificaciones, porque eso sí, tanto los criterios internacionales como los criterios de contabilidad generalmente aceptados del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, hacen la clasificación, y las clasificaciones son independientes. La autoridad está jugándole al ISSSTO con la mezcla de los conceptos. Entonces, bueno, perdón, creo que me expresé mal. Creo que es discutible que la autoridad mezcle los conceptos de dos clasificaciones diferentes. Y entonces, si declaramos fundado el argumento de fondo en el sentido de que la naturaleza financiera o no financiera es independiente de la naturaleza tangible o intangible de los activos porque son clasificaciones distintas, entonces a lo mejor podría concederse el amparo simple y sencillamente porque el requerimiento está mal fundado y motivado. ¿Por qué? Pues porque está mezclando conceptos incompatibles o por lo menos distintos entre sí. Gracias. Gracias a usted. Entonces me hace pensar que no está de acuerdo con el proyecto, señor magistrado, porque se está mezclando precisamente esos criterios, el párrafo 16 y el párrafo 17, que usted considera que no están publicados y que por lo tanto no obligan. Y el proyecto parte de la interpretación de esos párrafos. El párrafo 16, ahí es donde concluye, ahí lo aterriza el proyecto. Ahora, de acuerdo con la exposición, tendríamos que definir realmente si estamos ante un problema de contabilidad o ante un problema de cómo va a recuperar su inversión. Porque el problema de fondo es cómo va a recuperar su inversión, la parte quejosa, en cierta forma. Porque sí le están obligando a clasificarlos de esa manera, pero también recordemos que cuando se otorga la concesión, pues obviamente él se obliga a ciertas condiciones. Entonces tendríamos que partir del estudio de verificar cómo se obligó, cómo se obligaron las partes. Y si ahí se dijo que se le iba a denominar de determinada manera, bueno, pues entonces ya él aceptó, al margen de que sea un concepto contable o no. Porque por lo que entiendo, y en concreto nada más es, si el estudio parte de la base de que se encuadra en el párrafo 16, usted no estaría de acuerdo porque no está publicado y no nos obliga. Muchas gracias. Tengo uso la palabra, magistrado Germán. Gracias. Por eso decía yo que en principio yo hacía salvedades contra las consideraciones. Yo pensé que podía usted estar de acuerdo con el proyecto y que entonces podría salir como está. Si estuviéramos de acuerdo los tres en que la parte quejosa tiene derecho a que se considere que el registro debe ser financiero y por lo tanto no se le debe obligar a registrarlo como intangible, entonces era que yo hacía las salvedades. El problema está en que, como usted no comparte ese criterio, entonces mi salvedad pues, ya se ve un poco más complicada, precisamente porque depende de temas previos. Que si estuviéramos de acuerdo los tres en la parte básica del proyecto, pues entonces no habría problema, porque entonces mi salvedad queda como una cosa complementaria. Ahora, perdón, pero yo no creo que lo principal sea cómo va a recuperar su inversión la parte quejosa. Lo principal es si la autoridad tiene derecho, facultades para obligar a la quejosa a registrar ese concepto como activo intangible y no como activo financiero. Como resumen de lo que expuse hace un momento, yo diría, no hay ningún problema en que se clasifique como activo intangible. ¿Por qué? Porque si efectivamente es un derecho y la quejosa no es propietaria de la vía de comunicación, por lo tanto, ella tiene un derecho intangible. Pero eso no impide que se registre como financiero porque tiene un valor económico y tiene una recuperación económica prácticamente directa en un porcentaje. Entonces, creo que en el fondo, desde ese punto de vista, pues la parte quejosa no debería tener ningún problema y no debería considerarse que la autoridad tiene facultades para obligarla
a que por ser un activo intangible no lo pueda registrar como activo financiero. El problema está en que para llegar a esa conclusión, si usted no comparte el proyecto como está, pues entonces sí habría que adicionarle algunos detalles complementarios previos. Gracias, señor magistrado. Creo que tiene la razón usted en cuanto que tendría que agregarse unos comentarios previos, porque finalmente el estudio se aterriza en que él tiene derecho a recuperar su dinero, ya sea que le den en efectivo o a través de lo que está recuperando por el cobro del peaje. Y entonces parecía ser que no estamos resolviendo lo que considera el magistrado Germán que esta discusión. Qué bueno que dice que haría salvedades en esas cuestiones y obviamente ahorita, de acuerdo a las condiciones en que está, pues no compartiría también la propuesta. Él considera que debería agregarse más cosas. Él está de acuerdo con el sentido. Así lo entiendo. Pero entonces habría que precisar realmente cuál es el verdadero, problemática, cuál es la verdadera litis aquí, qué es lo que hay que determinar. Si es una cuestión contable, es una forma de recuperación de su inversión, ¿no? Porque el proyecto dice, y además tiene derecho a esto, y hay una cláusula tal que dice que ya se le dijo que él tendrá, como que le están garantizando a que va a recuperar su inversión. Eso es lo que concluye la propuesta. Aunque al final se mete con cuestiones de que pues depende de a futuro ciertas supuestos que se den. Entonces, creo que en principio, bueno, yo estoy en contra. Si se va a votar, bueno, no sé cómo sería, pero Marcelo Germán ya al hacer la salvedad, él considera que no tendría que quedar solo esto, sino tendría que irse un poco más atrás, delimitar bien la problemática, al margen de las definiciones, ya sea contables o administrativas para efecto del cumplimiento de la concesión y de la recuperación que invirtió la parte quejosa, pues tendrían que hacerse ciertas precisiones. ¿Tiene el uso de la palabra la maestra Amanda? Bueno, yo le iba a proponer al magistrado Germán, pero bueno, ya ahorita con su participación creo que ya me confundí un poco. Yo le iba a decir que le agregamos la distinción entre los clasificados y luego ya aterrizar que se trataba de activo, de activo financiero, pero por eso era adicionar dichos detalles previos, pero si está ocasionando todos estos problemas, yo al principio pensé que sus salvedades eran más, menos, fuertes, por decirlo así. Pues le presento con estas distinciones y todo, le presento el proyecto, bueno, independientemente de si el magistrado Rolando va a estar, que digo, no creo que lo vaya a convencer, pero a ver si ya el magistrado Baltasar estaría de acuerdo. Entonces, tome nota, señor secretario, que el asunto queda retirado. Sí, magistrado. Continúe, por favor. Permítame, por favor. Doy cuenta por el amparo directo 223